Muy buenas, Emilio. Hola de nuevo, Nos vemos Álvaro. otra vez por aquí. Sí, Y nada, hoy nos trae a comentar un poco un informe que habéis publicado, que hemos publicado en The Liquid Build sí. hace ya tiempo, en Liquid Smart Technologies. Y nada, te voy a hacer algunas preguntas. Hemos pactado que no te las digo antes y así pues sale un poco más espontáneo. Sí, me tienes en vilo. Sí. Y eso, entiendo que no va a haber ninguna demasiado, pues bueno, a pillar, pero sí que es verdad que hay bastantes temas que han salido y que creo que bueno, que son interesantes comentar, sobre todo porque bueno, hay alguna conclusión ahí que intuitivamente no sale. Así que bueno, no sé, yo creo que podemos empezar porque expliques un poco, pues bueno, cómo ha sido, porque además el informe mezcla nuestras dos grandes pasiones, IA y dirección, entonces sí. creo que puede salir algo interesante. Y eso, dime un poco, porque he visto que hay cientos de miles de páginas analizadas y todo así, mucho análisis, mucho dato, mucho procesamiento, parte humana, parte IA, entonces yo creo que pues, puedes contar un poco, para empezar y para sentar las bases, la metodología y todo cómo se ha estructurado el análisis. Bueno, el informe, lo primero, situar al espectador. El informe es enfocado a la alta dirección. Es un análisis, una investigación sobre la situación de la alta dirección ejecutiva en España, con fuentes primarias. ¿Qué quiere decir eso? Que se ha cogido bastante información, más de 40 documentos públicos de entidades públicas y privadas, que esos documentos han sido elaborados a su vez con fuentes secundarias principalmente. Es decir, esos documentos son fruto de una investigación y de un análisis previo. Nosotros lo que hemos hecho es coger toda esa información, estructurarla, catalogarla, analizarla y montarlo editorialmente para que sea digerible por el lector. La forma de hacerlo ha sido usando inteligencia artificial de manera bastante avanzada. O sea, la clave es que no es un deep research. Sí, cuando se vea el informe, la gente va a ver que este informe no es sencillo de hacer. O sea, su elaboración no está accesible hoy en día para todos los públicos. Y lo hemos hecho con nuestra nueva división de Liquid Build, que no es objeto de la sesión, la explicación de lo que es, pero que es nuestra unidad, nuestra división, nuestra línea de negocio destinada a uso intensivo de inteligencia artificial para construir cosas. Por eso Build. Y se construyen muchas cosas, además de sistemas, codificación, se construyen informes de consultoría, como es este caso. Es bastante interesante o sea, todo este rebranding y este nuevo pivotaje de Liquid Smart Technologies, de Liquid Build, para adaptar lo que ya se tenía de conocimientos tecnológicos y de procesos a ahora implementar IA y todo esto. No sé si es justo este vídeo en el que lo hablaremos, pero yo creo que puede salir alguno interesante. Eso lo hablaremos. Vamos a centrarnos en el informe. Ahí. Sí. Tengo aquí apuntado que, por ejemplo, una de las cosas que haces es enfrentar alta dirección ejecutiva con la parte de consejos de administración, que se suelen analizar más y todo esto. Y centras ahí lo de los 3 planos de propiedad, gobierno y dirección ejecutiva. O sea, sí, hay que situar primero al lector. En el mundo anglosajón, los directores son los consejeros de consejos de administración. Entonces, aquí hay que situar que el informe está enfocado a los directores ejecutivos, es decir, las personas que dirigen las organizaciones, empezando por el máximo ejecutivo, que es el consejero delegado, el CEO, y su primer nivel de dirección, lo que se llama C-suite. Y lo diferenciamos del mundo de los consejos. Yo tengo parte de mi corazón, como sabes, está en el mundo de los consejos porque estoy en el Instituto de Consejeros y soy profesor de gran parte de los consejeros que salen del ICA bien formados, espero, para ser parte del consejo, y toca hacer esa diferencia, porque muchas veces se confunde. Los consejeros del Consejo de Administración tienen unos ámbitos, un plano de actividad y unas funciones que son diferentes a los ejecutivos, a los directivos. Pues este informe se centra en los directivos. Tengo que apuntar lo de metodología para comentar. No sé si ya nos hemos extendido demasiado con esa parte,
pero sí que No, me podemos interesaba, hablar. por eso me interesaba ver un poco los procesos que ha habido detrás. Mencionas justo las horas humanas, cosa que no solemos ver ahora. Pues eso, la gente hace un deep research con Gemini y lo considera un análisis y ya. Aquí sé que has considerado parte humana, parte de la relación entre ellas y contraste. Sí, mira, se han analizado miles y miles de páginas de los 40 y tantos documentos. Eso, hacerlo de manera humana, llevaría un montón de tiempo, lo cual es un esfuerzo y un presupuesto que hoy por hoy no tiene sentido invertir. Entonces, lo que hemos hecho es usar de manera muy estructurada y muy metodologizada las dos IAs que usamos internamente, principalmente Claude y Gemini. Y lo que hemos hecho es, muy resumido, hemos partido de un escenario muy inicial con un Deep Research de Gemini, que lo que hace es poner el marco de trabajo con un resultado ya muy inicial, que hay mucha gente que lo da como final, ¿eh? Nosotros hemos empezado con el Deep Research como parte inicial, que ha sido verificado y ha habido una verificación cruzada con Claude, lo que se llama... Hay gente que lo llama metaprompting, aunque el metaprompting es otra cosa. El metaprompting es decir a una IA que haga el prompt de la otra. Esto es mucho más allá del metaprompting, es verificaciones cruzadas para que la información que sale de Gemini tenga una verificación. Evidentemente hay muchos errores y muchas alucinaciones, muchas interpretaciones erróneas, pero cuando haces una verificación cruzada entre dos IAs, las alucinaciones se reducen a cero. Entonces es un informe absolutamente veraz. Eso es lo que lleva la parte metodológica de cruzado. Y luego hay un trabajo humano principalmente de digestión de los resultados. Las IAs empiezan a sacar resultados que tú tienes que leer y ver si tiene sentido, si aportan valor al lector o no, ir quitándolo, ir ordenando y ordenarlo en capítulos. Ese es el enfoque metodológico que hemos hecho. Y por supuesto, en el informe están detallados todas las fuentes, cada una de las menciones están identificadas como si fuera un documento científico con su bibliografía, su referencia, etc. Que todo esto además va a estar público esta semana, el 1 de julio, o cuando... Sí, dependiendo de cuándo el lector o la persona que vea este vídeo, pues puede verlo en pasado o en futuro. El 1 de julio está abierto al público, aunque hemos hecho dos anticipos. El primero con nuestros candidatos top, que forman parte del círculo de management, que es un club reducido de candidatos. Se lo hemos presentado el pasado 18 de junio y hoy, 1 de julio, se emite en radio, lo presentamos en radio, en Capital Radio, nuestro programa de confianza, Confiprograma iba a decir, que presenta Fran García Cabello. Pues hemos aprovechado para anticipar el informe. Qué bien, qué bien. Mira, tengo aquí apuntado sobre el tema de la retribución, que yo creo que ya para entrar un poco en materia con los resultados, creo que es una de las cosas clave, esa diferencia entre el salario de los CEO y el salario mediano dentro de las organizaciones, que en la media de España está en un 3,3 de diferencia, mientras que asciende al 55, a 55 veces, en el caso del IBEX 35, esos salarios de los CEOs respecto al salario mediano. Y al leerlo yo me planteaba un poco quiero ver un poco las causas sobre por qué puede ser esto, si es porque organizaciones muy grandes tienen este efecto junior que llamamos, o esta estructura de juniors en la que la parte de abajo suelen cobrar muy poco y hay muchos para hacer un poco después el proceso de selección, o si es porque pues, la regulación aprieta más en las multinacionales en la parte de abajo, si es porque, no sé, no me quiero meter en terrenos pantanosos, pero sí que cuenta un poco, o creo que es interesante ver eso, cuáles pueden ser las causas y no sé si opinión personal, en caso de que quieras. A ver, mira, tengo aquí el informe, el pay ratio, que ese es el indicador, es 55 en empresas de IBEX 35.
En empresas cotizadas la información es pública, o sea, es público lo que cobra el consejero delegado y es público cuál es la media de salarios de la organización. Que sea 55 significa que el consejero delegado cobra 55 veces más que la media, pero hay empresas del IBEX 35 que asciende a 100 el pay ratio. Por hacer el cálculo se hace mucho mejor con 100. Quiere decir que si una empresa tiene un salario medio de empleado de 40.000 euros brutos al año, quiere decir que el consejero delegado de esa empresa cobra 4 millones de euros al año. ¿Cuál es la situación? Esta es la ley de lo que cobra un consejero delegado, lo marca el mercado, igual que lo que cobran los trabajadores, lo marca el mercado, porque al final se busca un equilibrio para reducir la rotación y conseguir a los mejores. En el caso de consejero delegado, para conseguir al mejor para dirigir, ser el máximo ejecutivo de una empresa, pues esa empresa ha llegado a la conclusión de que le tiene que pagar 4 millones de euros. Claro, pero no son 4 millones en sí, o sea, porque yo lo que pensaba también es... Sí, es una combinación de fijo, variable, corto plazo, variable, largo plazo. Si estamos en una etapa de bonanza y hay unos bonus agresivos, es fácil que esos números justos te puedan disparar. Es cierto. De ahí lo que el CEO ingresa cada mes como nómina, eso puede ser un 25% o menos de esa cantidad, lo que se llama el salario fijo, que es el grueso del conjunto de los trabajadores de esa empresa. Luego la parte más mollar es la parte variable, que puede ser variable anual en función de resultados o variable a largo plazo, que puede ser participación de la propiedad, etc. Las retribuciones de los directivos son retribuciones que tienen muchos factores, con mucha complejidad, y muchas veces no es tan sencillo, no es tan simple de analizar como llevarla a una traslación con el común de los empleados. Es que yo justo pensaba eso, porque al final es que, primero, que tienes una limitación de oferta clara. Si tú tienes la demanda, necesitan a un experto, y eso lo vemos en la parte de interim, que si necesitan un experto muy concreto es muy difícil tasar ese precio, es más pues lo que valga la persona que asignas. Entonces no hay ese sistema de competencia perfecta que relativamente sí que existe en el mercado laboral. Vale, pues nada, visto eso, creo que pasamos a otra de las partes también bastante relevantes, que es la de la paridad. Tengo aquí apuntado que el 41% de mujeres están en consejos de administración, es el segundo año que está por encima de 40%. También es verdad que se ha hecho una ley para obligar a las empresas cotizadas a hacerlo así, pero sin embargo después es cierto que baja el número de mujeres en consejos de administración ejecutivas, sí. Las que realmente entran. Mira, aquí el dato es 24,8%. Claro. Es cierto que por ley, y creo que es una buena ley, hay gente que la critica, creo que es una buena ley que se obligue a las empresas cotizadas a que el 40% de los miembros de sus consejos de administración sean mujeres, al menos, porque hay que compensar un desequilibrio histórico. Entonces eso se compensa con discriminación positiva de las leyes. Quizá tengo influencia de que tengo 2 hijas, y lo hablamos mucho en casa todo esto, y quizá me han convencido de ello, pero creo que es una buena medida. Eso ya está superado, pero en el caso de los puestos de dirección ejecutiva no hay ninguna ley que exija, y como no hay ninguna ley, el porcentaje de mujeres es más bajo. Y ahí no quiero meterme en camisas de 11 varas tampoco, y tampoco creo que simplemente es un dato, no es ni positivo ni negativo. Que debería haber más mujeres, yo creo que debería haber más mujeres en muchos aspectos. Por ejemplo, en ingeniería debería haber más mujeres. En todas las carreras STEM debería haber más mujeres. Entonces tenemos ahí un déficit que nos lo tenemos que mirar como sociedad, no solo en la parte de dirección. Vale, es interesante. Claro, ahí cuando leía el informe sí que me parecía interesante el hecho de que, claro, esas mujeres que se han incorporado al mercado laboral pues más tarde, históricamente, en ciertos sectores, me llamaba la atención que ya se incorporen a la parte de dirección
forzándolo con la ley, pero y que sin embargo, claro, la parte ejecutiva pues evidentemente vaya a ralentí, pero yo creo que también pues es lo de antes, oferta y demanda, y en este caso pues eso, que cuando se busca un perfil muy concreto se acaba limitando muchas veces más por la parte de la oferta que por la parte del demandante. Sí, por ejemplo, en el mundo interim hay una inmensa mayoría de hombres. O sea, es un dato que está ahí. No recuerdo ahora mismo si lo mencionamos en el informe, pero es posiblemente en algunos países más del 80% de interim managers hombres frente a mujeres. Y es un dato. La razón, pues habría que analizarlo en profundidad, son razones que tienen mucho recorrido, porque al final cuando se llega una persona que llega al punto de su vida para dedicarse a prestar servicios como interim manager, tiene una trayectoria muy dilatada y habría que analizar la trayectoria de mucha gente para ver cuáles son las causas. Para otro informe. Para otro informe, sí. Bueno, no, yo creo que en este informe, permíteme que me salga un poco del hilo de las preguntas, en este informe hemos conseguido una cosa muy interesante, que es integrar el interim management en una realidad directiva en España, que hasta ahora el interim se ha tratado como algo ajeno. No, en este informe lo hemos integrado y sale de manera natural. El interim management es una actividad directiva. Te lo voy a llevar justo por ahí. O sea, porque es con el tema del punto de relaciones, y es que justo te dejo continuar, pero te doy una frase y yo creo que la coges de ahí, que es la de, has puesto mercantil arriba, laboral abajo. O sea, los contratos, cuanto más arriba están en la empresa, más tienden a contrato mercantil muy relacionado muchas veces pues eso, con interim management, con nuevas formas de trabajo, con fractional, aunque no sea interim. Entonces, a raíz de eso, pero es que justo era el punto. A ver, ahí en el informe se mencionan 4 tipos de contrato. El contrato laboral, que es el Estatuto de los Trabajadores, que es el grueso de la población activa de España, está sujeta a contrato laboral. Luego los directivos, a la alta dirección tienen un estatuto especial, una ley especial para contratos de alta dirección, se sale del Estatuto de los Trabajadores. Los consejeros tienen un estatus diferente a estos dos, y luego están los contratos mercantiles, que es la mayor parte de los contratos de interim son contratos mercantiles. Luego hay mucha gente que considera un sinónimo contrato mercantil con interim management, y no es así. El interim management es una forma de prestar un servicio directivo que no tiene por qué ser directamente contrato mercantil. Hay muchos interim managers que tienen su propia empresa y son empleados de su propia empresa y prestan servicios. Hay muchos matices que no vienen al caso. Pero en el informe habla de esos tipos de contratos, y es cierto que según vas subiendo en responsabilidades y en especialización y en actividad directiva, se va perdiendo la laboralidad. La laboralidad. También exige más flexibilidad y más una adaptación a los perfiles. Sí, sobre los tipos de contratos, en el informe se mencionan 4 tipos de relación con la empresa. Primero, la relación a través del Estatuto de los Trabajadores, son contratos laborales. Luego, siguiente, la relación de contratos de alta dirección, que no lo regula el Estatuto de los Trabajadores. Hay otra ley que regula los contratos de alta dirección. Luego están los contratos de consejero, que es diferente a las 2 anteriores. Y por último, los contratos mercantiles, que son muy habituales en el mundo interim management, pero hay mucha gente que considera un sinónimo el interim management con un contrato mercantil con la empresa, y no es así. O sea, un servicio de interim management es una modalidad de servicio directivo acotado en el tiempo para cumplir una misión concreta. No tiene por qué ser directamente relacionado con un contrato mercantil. Pero es cierto que según se va subiendo en la responsabilidad y en las funciones, en el nivel de funciones que se desempeñan dentro de una organización, se va perdiendo el carácter laboral de los contratos. Otro tema que era bastante interesante de tocar es la parte del seniority, porque evidentemente en consejos de administración, cuando hablamos de directivos, tanto cuando hablamos de toda la estructura de mando en una empresa, pues
implica un seniority y implica una experiencia muy, muy desarrollada. Sin embargo, la media que se comenta en el informe, más o menos, o sea, los directivos C-level, la edad media suele rondar los 50 años, mientras que en los consejos de administración es de 60 años, 60 y algo. ¿Esa diferencia crees que puede tener efectos, por ejemplo, ya que estábamos hablando de IA, en que haya una brecha generacional entre esas dos partes, o al estar trabajando con medias depende mucho de la empresa, del sector, de la distribución que haya? O sea, hay consejos que tengan gente muy joven y gente muy mayor. Bueno, no acabo de entender el objetivo de la pregunta, pero evidentemente cuando se llega a puestos de consejo, solo llegan personas que han pasado todas las etapas, han quemado las etapas anteriores, y la etapa anterior, justo anterior, es la etapa de función directiva, de alta dirección, ¿vale? No función directiva. No sé, un director de departamento no suele llegar a un consejo, por lo menos no de una empresa cotizada. Al consejo de empresa cotizada tienes que haber pasado por una función directiva de alto nivel. Entonces eso se cubre con experiencia, y la experiencia se da después de lidiar con muchas funciones directivas, con lo que me creo que sea a la media de 60 años, porque es el momento vital que lleva después de muchos años. Sí, a ver, o sea, yo lo llevaba un poco más al hecho de que esos consejos puede que no tengan la IA tan implantada, mientras que ya estamos viendo pues, que la gente de 40, 50 años sí que la está utilizando en su día a día. Entonces, que si realmente, ¿qué opinas? O cómo lo ves tú, si está implantada o no está implantada, si las tecnologías que están ahora mismo en los 50... Eso no va por edad. Yo conozco empresarios de más de 70 años que usan la IA 8 horas al día. Yo, por ejemplo, estoy 100% del tiempo en el que estoy trabajando usando la IA, tú lo sabes. Completamente. Tú lo sabes. Y a veces las dos, Claude y Gemini. No es cuestión de edad, ni tampoco de conocimientos tecnológicos. Es una visión ante la vida y ante la innovación. Sí, sí. Además que una vez que la implantas y que das ese pequeño salto de fe a empezar a desarrollar procesos que llevas toda la vida haciendo mecánicos, pues directamente, hablo yo de toda la vida con 25 años, pero sí, bueno. Sí. Pero sí que es verdad que procesos que tienes implantados ya de forma mecánica, si das ese pequeño salto y... Pero tú con 25 años has llegado a puesto de consejo ya, ¿no? Espectacular. Que he oído. No, estás en el consejo del Colegio de Economistas, claro, ¿no? Sí, en The Liquid Finance. Es C-level, no es consejo. Eres el consejero delegado. De los 60. Vamos a pasar página. Al punto del interim que comentabas antes, relacionándolo a la parte de formas directivas y a la percepción también un poco de la parte de corrupción, luego hablamos, o de percepción de la corrupción. Nosotros normalmente vivimos un poco a la batalla de explicarle a todo el mundo qué es el interim management. Pero después, cuando hablas con clientes, es cierto que todo el mundo, o mucha gente cuando se lo explicas, dice, no, esto hay que implantarlo en todos los sitios, esto es el futuro, Hay como una disonancia entre lo que nosotros vemos, esa batalla constante por estar intentando pues, convencerle a la gente, más que convencerle, transmitirle lo que es el interim, y después, el no tener que convencer a nadie porque a todo el mundo le parece una idea maravillosa. He visto que, por ejemplo, uno de los datos del informe es que el 50% de las misiones aquí en España se llevan a cabo en empresas con menos de 100 trabajadores, que evidentemente choca de forma radical con lo que vemos en Baltus Alliance, en la alianza internacional a la que pertenecemos. Cuéntame un poco el por qué puede ser, no sé, me interesa bastante esa diferencia con Europa. Bueno, esa fuente viene de un informe que hace todos los años AIME, la Asociación Española de Interim Management, que es un muy buen informe riguroso, con mucho criterio, pero enfocado, la fuente de datos son los interim managers que prestan principalmente servicio a pequeñas y medianas empresas. Sí. Ahí no están tan representados los servicios de interim management que principalmente prestan empresas como la nuestra, que están enfocados a grandes empresas, multinacionales, empresas de capital privado,
que se salen un poco del ámbito. Porque al final verás en el informe que se tocan también varias tipologías de empresa. Por un lado están las empresas cotizadas, que no son las que más servicios de interim management contratan. Están las empresas medianas, que sí empiezan a contratar interim management, las empresas familiares, que también son contratadoras habituales o empiezan a contratar de manera habitual, y por último el capital privado, que sí tienen como el interim management como una de sus herramientas directivas. Justo con lo que estás diciendo, es cierto que las multinacionales, y creo que está habiendo otra vez un pequeño cambio, pero hemos tenido unos años en los que recursos humanos se ha centrado en el desarrollo, o sea, en disminuir la rotación de personal al máximo, que todo el mundo se quede dentro de la empresa, y es verdad que esos procesos que no tienen implantados o que sí que no estaban llevando a cabo las multinacionales porque igual se centraban en eso, que hiciese carrera a la gente, los fondos de inversión y todos estos de capital es todo lo contrario. O sea, ya tienen muy instaurado, entro en una empresa y necesito unas garantías de calidad, necesito poner al mejor en esto y en esto, y ya entran con eso. O sea, que al final nos vamos siempre a lo mismo, a los procesos y a la flexibilidad. Esa cultura empresarial. Procesos, flexibilidad, búsqueda de resultados. Y es cierto que un capital privado no mira en el largo plazo, mira en el corto plazo, entra ya pensando con la fecha de salida, con lo que necesita rentabilizar su inversión. Sí, está todo muy relacionado. Por eso es muy bueno ver el informe en su conjunto, de manera holística, en el que el interim es una parte, una pieza más, cada vez más importante, pero es una pieza más de todo el panorama directivo. Qué bien, qué bien. Y vamos acercándonos al final. Luego te dejaré dar cualquier dato que no te haya preguntado y que creo que seguro que tendrás alguno que querrás destacar, pero otro de los puntos que tratáis en el informe es el índice de percepción de corrupción que comentaba antes, que es bastante notable porque, claro, ahora estamos viviendo, llevamos ya muchos años en los que estamos normalizando la corrupción política de cualquier signo, y esto seguramente acaba arrastrando también a la percepción tanto que tiene la gente de la empresa privada como toda esa sobreregulación muchas veces regulación en mucha intensidad creada también para que la empresa no aproveche o no haya conflictos de intereses con el sector público. Y entonces te quería preguntar un poco sobre el tema, porque he visto que cada año que pasa vamos evidentemente a peor con el tema de la corrupción en España. No sé, ¿por qué habéis decidido meterlo en el informe y qué conclusiones sacas un poco al respecto? Bueno, pues porque el tema de la corrupción es algo que no se debe ocultar, es una realidad dentro de la condición humana y también en las funciones directivas. Y creo que es bueno mencionarlo en el informe para hacerlo explícito y que se vea, porque eso genera confianza. Cuando se ha avanzado mucho, las empresas tienen sus canales éticos de manera obligatoria a partir de 50 empleados. Nosotros, por ejemplo, lo tenemos y tenemos menos de 50 empleados. Es algo, la corrupción hay que mirarla de frente y evitarla o intentar reducirla. No se puede evitar al 100%, y España no es el peor país del mundo, ni muchísimo menos. O sea, hay países lo que pasa es que nosotros nos fustigamos mucho más que de la media, pero hay países, incluso en el norte de Europa, que dices, joder, ese sí que es el primerísimo mundo, pues pueden estar a niveles de corrupción iguales o superiores a España. O sea, que no nos fustiguemos demasiado. La corrupción existe, hay que medirla, hay que evaluarla, hay que combatirla para intentar reducirla al máximo posible. Y en el mundo empresarial también hay corrupción y hay que conseguir evitarla con los medios a nuestro alcance. Mira, justo sobre el tema de creación de canales éticos y de sistemas dentro de la empresa, te quería preguntar, porque claro, al leer el informe, yo una de las cosas que me surgió de las preguntas es qué efectividad realmente tienen estos canales y si realmente no son una respuesta a esa corrupción institucionalizada, o sea, una respuesta a algo general. De repente se crea algo específico que afecta a las empresas, pero que no sé hasta qué punto solucionan el problema o son más parches para intentar justificar ese cambio, obligar a las empresas a crear esto otro. O sea,
no sé, hasta qué punto tiene que ser obligatorio, hasta qué punto... Bueno, los canales, ¿no? los canales éticos son obligatorios para empresas de más de 50 trabajadores. Nosotros lo tenemos y somos empresa más pequeña, pero creemos que es importante tener ese canal a disposición. La efectividad yo creo que depende del caso. Está ahí, todo lo que se registre ahí es confidencial, hay obligación de tratarlo, es como la hoja de reclamaciones. Creo que la corrupción hay que enfrentarla, mirarla a la cara y poner medidas para reducirla y nada más. Y eso es lo que se está haciendo. Perfecto. Vamos a ir a la última pregunta y ya... Que sea fácil. Sí, es fácil, es fácil. Es el único punto que no he tocado y que es bastante relevante. El tema del asociacionismo y pues esa parte de los directivos que pues, a veces son solitarios y tal, pues mencionáis en el informe el que no estar en ninguna asociación es síntoma de algo. O sea, es, pues bueno, que no en todos los casos, pero sí que es verdad que los directivos suelen asociarse, suelen juntarse y esto. No sé si quieres tratar o te pregunto... Bueno, en el informe se mencionan las principales asociaciones directivas, con una excepción que es el Instituto de Consejeros, que no es directiva, es de consejeros, pero está dentro de la familia de actividades, con lo cual es bueno mencionarla. En general, los directivos se asocian por tener una red de networking, una red de networking afín a sus actividades, con lo que no es... El trabajo directivo es un trabajo bastante solitario, en general. Ya ni te cuento el trabajo de interim manager, que además, desde un punto de vista de actividad profesional, estás solo. Aunque si trabajas en servicios prestados con empresas como la nuestra, estás menos solo porque, hay un soporte por detrás y un trabajo común que hace que haya menos soledad. Pero eso se suple con el asociacionismo, ¿no? Igual que en otros sectores, más sectores profesionales donde hay asociaciones profesionales, más de hard skills, pues en el caso de directivos pues hay asociaciones más de networking y de soft skills. Vale, pues yo con esto, no sé si quieres mencionar algo concreto, algún dato, una conclusión que digas que ha sido espectacular del informe o animar a la gente a que se lo leáis, a que sus propias conclusiones, que tampoco está mal, en nombre del pensamiento crítico. Yo creo que la mayor conclusión, la mejor para nosotros, es un informe que lo hemos hecho con mucho mimo y con mucha objetividad. No es un informe publicitario, con lo que tiene el rigor suficiente como para que se pueda desenvolver muy bien en cualquier foro. Pero la mayor satisfacción es ver que el interim management, que es la actividad que nos da la principal fuente de ingresos a nuestras líneas de negocio, pues está integrada de manera natural en el escenario directivo de España en 2026. Yo creo que eso es lo que destacaría. Perfecto. Pues yo creo que ha salido vídeo largo, o sea que nada, nos vemos en el siguiente. Nos vemos. Gracias, Álvaro. Gracias a ti.